Bueno, primero, buenas noches a todos, bienvenidos a todos. De a poquito se nos va sumando gente. Estamos con Gabriel Zaini, que fue uno de Benjamín. nuestros invitados ¿quieres lo que busca? Ya, al podcast anterior. ¿Hace cuánto fue? ¿2 semanas? Como 2 semanas más o menos. Como 2 Sí. semanas atrás que lo tuvimos de invitado. Él es coordinador territorial del mítico Distrito 11 de la candidatura de Gabriel Boric, y lo hemos invitado y ha aceptado, gracias Benjamín por haber invitado nuestra invitación para analizar los resultados. Primero, felicitaciones y bienvenido a este podcast. Vale, muchísimas gracias. Sí, bienvenido, Benja. Y harto para comentar hoy día. Ahí tenemos varios pendientes ahí. Primero, la primera pregunta la voy a hacer yo. ¿Te sorprendió el resultado de Gabriel en el distrito que tú eres coordinador? Yo soy encargado de comunicaciones, no Sí. coordinador territorial, es que ese otro cargo. Ese otro cargo, ya, pero trabajando en ese ¿te sorprendió? Pero la verdad, mira, yo diría que si bien uno venía con una buena sensación por lo que habíamos comentado en el capítulo pasado, tanto en cómo se había confeccionado un poco nuestro comunal, la cantidad de voluntarios y la recepción un poco que teníamos en las salidas a terreno, la verdad yo creo que el resultado fue bastante mejor de lo que esperábamos. Yo creo que fue un muy positivo resultado. En breve también, a modo de equipo, vamos a hacer los balances respectivos respecto de qué fue aquello que quizá hicimos bien, qué podríamos haber hecho mejor. De todas maneras, se va a estar haciendo durante esta semana, pero al menos con los resultados que tenemos, yo lo considero como mínimo satisfactorio. Sí. Oye, pero ¿cómo se vivió esa noche? ¿Qué cosa? ¿Cómo se vivió esa noche? ¿Cómo lo viviste? ¿Estabas en el comando central? ¿Estabas en tu casa? ¿Cómo lo...? No. No estaba en el comando central, lo vi todo por TV, digamos. ¿Ya? Pero la verdad, como lo viví, tiene que ver también mucho en alguna medida con las expectativas que tenía. Y mis expectativas personales eran que iba a pasar Lavín y Boric, pero lo que yo esperaba al menos era que la diferencia entre Boric y Jadwe iba a ser más bien un resultado estrecho. O sea, yo me esperaba algo así como unos 5 puntos, un margen de ese estilo, pero en ningún caso, ni en mi fantasía, ni en mis pesadillas, pensé que iba a pasar Sichel. O sea, hasta el día de hoy me cuesta explicarlo, digámoslo. He escuchado varias voces, varios análisis, pero ninguno me deja tan convencido o tan satisfecho, porque siento que la sorpresa fue mucha. Si bien obviamente habían encuestas y datos, particularmente del equipo de Sichel, que al menos las últimas 2 semanas de la campaña indicaban que iba bien. O sea, el 90% de las encuestas, como el profe Marcel dijo en el capítulo pasado, la verdad es que quedaron bastante selladas en el tarrito de aceite de oliva justo con los champiñones, así que yo espero que también esto sirva como precedente para que el periodismo nacional deje de utilizarlas como si fueran una herramienta infalible y hacer noticia diariamente a partir de eso, porque la verdad es que las encuestas no ahora, sino que hace ya bastante tiempo vienen fallando, y la verdad es que funcionan más como herramientas de control social al crear realidades a través de datos ficticios que no son representativos, y finalmente instalan temas en agenda, instalan personajes, posiciones, ideas, más que predecir efectivamente aquello que sucede. Entonces,
Eso también en parte el poder que las encuestas tienen también es porque los periodistas abusan y sobreabusan de ese instrumento. Es una cuestión más o menos recíproca y espero que eso de ahora en adelante por fin empiece a pasar más en segundo plano. No quiero decir que todas las encuestas no sirvan, pero siento que se han utilizado como si fuera un palo santo, que la verdad es que de poco ha servido y son muy pocas las que han tenido un grado de predictibilidad más bien satisfactorio y según yo tengo entendido no hay ninguna encuesta que en las últimas elecciones, por lo menos las últimas 5, la haya chuntado con certeza, digámoslo, más sustantiva. Mira, lo que ocurre en el caso de las encuestas, Benja y Cristian, tiene una particularidad. En Latinoamérica, es verdad, las encuestas se utilizan mucho como mecanismo de propaganda, la verdad. ¿Ah? De manera bastante encubierta y a veces descarada incluso. El punto es que hay que hacer una diferencia en términos de lo que es una encuesta de opinión pública y la diferencia que tiene con una encuesta electoral. Y la encuesta electoral es más compleja porque tiene que trabajar con paneles, cosa que en Chile no se hace y tengo entendido que en el resto de América Latina en muy pocos países se hace de esa manera. Entonces, claro, aquí tenemos un mal insumo, la materia prima es penca. ¿Ah? Los datos que nos llegan en el fondo son datos que están tomados con una metodología que no correspondería en realidad si lo que queremos detectar es la intención de voto y la concreción de esa intención de voto, porque esa es otra cosa. Pues yo, por ejemplo, 2 meses atrás puedo estar de acuerdo a lo mejor con el planteamiento del candidato A, pero durante la campaña, producto de la franja, a lo mejor me voy moviendo hacia uno u otro extremo. ¿Te fijas? Entonces, eso en general, las encuestas de opinión pública no lo logran detectar. Ahí se necesita una herramienta más potente que tiene que ver con metodologías de análisis electoral. Y eso acá en Chile no existe, desgraciadamente. Sí. De hecho nosotros, y esto como detalle, porque yo también, a nosotros nos tocó de rebote y nos fuimos como la academia que sacó supuestamente una encuesta que había hecho casi el día anterior de la elección diciendo que ellos le habían achuntado súper bien, que me dio mucha risa porque es como el manotazo de abogado. Pero a nosotros, por ejemplo, yo revisando los datos y las proyecciones que nosotros habíamos hecho, el único dato que a nosotros nos daba a Gabriel como ganador respecto a Daniel Jadwe era el resultado electoral, el resultado de la constituyente. El resultado de la constituyente daba un 53-47, no el 60-40 que al final hubo, porque también es interesante, y aquí te hago la pregunta, ¿cómo tú explicas este fenómeno? Porque tú estuviste en la campaña, estuviste dentro de la dinámica que sucede, ¿cómo explicas el resultado? Antes de que nos explique Benja, te quedaste súper corto con los 800.000 votos. Yo creo que fue un agrado haberme quedado corto con los 800.000 votos. Hay veces que es un agrado equivocarse. Sí, es un agrado a veces equivocarse. De hecho, incluso acá que nosotros estábamos pensando, teorizando, se llegará al millón, casi la realidad casi nos dobló en nuestras mejores expectativas. Entonces, porque tengo entendido que el conteo final fueron 1.750.000 votos aproximadamente, ¿o no? Del Exactamente, pacto. De hecho, duplicaron, de la cifra que tú diste, más que duplicaron la cantidad. Pero ahí es donde quiero la explicación tuya, porque participó muchísima gente. Sí. Uno. Dos, en ambas primarias estoy diciendo, porque yo también en la derecha en algún momento dije, en una de esesas pueden ir, no sé, 3 pelagatos, porque el ánimo estaba bajo. Pero participó mucha gente y además con un resultado muy sorpresivo en ambas primarias. Pero específicamente en la tuya, en la primaria de Apruebo Dignidad. ¿Cuál fue la sensación que hace que tú me expliques por qué gana Gabriel y por qué gana por tanta diferencia? Yo creo que la victoria de Gabriel Boric obedece a un par de variables. Se han esgrimido muchas tesis estos días con las que no estoy muy de acuerdo, no porque considere que no sean una variable legítima para explicar el fenómeno, pero sino por la importancia a veces que se le da. Pero a aquellas que yo le daría, digámoslo, más prioridad, sería primero
el hecho de que la campaña de Gabriel fue de menos a más, y eso lo sabemos todos, no es novedad. Creo que fue muy clave los debates. Creo que los debates televisados demostraron haber tenido una llegada, una notoriedad grande, un buen impacto en todos. Naturalmente ganó Gabriel, en especial los de la última, los del último periodo. Creo que la campaña a nivel comunicacional, en términos, por ejemplo, de franja de Gabriel, también fue muy, muy bien elaborada. Creo que ahí también se marca una diferencia importante, y por sobre todo también considero que la estrategia que Jadwe tomó la última semana, en términos como más electorales y comunicacionales, también contribuyó de manera complementaria a este buen trabajo de Gabriel que venía haciendo, porque mi análisis y mi lectura al menos es que lo que hizo Jadwe fue que en un momento, o cuando digo Jadwe me refiero a su equipo, etcétera, como conjunto, más que él como persona. Jadwe lo que hizo fue darse cuenta que Gabriel estaba alcanzándolo, y dijo, ya, de acá tenemos que ponernos duros, tenemos que ponernos pesados, y empezó con su estrategia de señalarlo como el culpable de los presos políticos por la ley antisaqueo y todo lo que vimos esos días por medio del Twitter, cancelando también en ese periodo los debates que quedaban y las apariciones, digamos, más ostentosas en medios de comunicación. Entonces, creo que esa estrategia a lo que pretendía era decir, hablemosle directo a nuestro público y mantengámoslo. Creo que era una estrategia no para sumar, sino para mantener, pero creo que en ese intento de mantener a su público, perdió parte del público que ya tenía, que era un público que no era precisamente su votante más duro, pero sí era un votante un poco más, ligeramente y matizadamente más moderado, por así decirlo, que igual simpatizaba más por él, pero que de alguna manera podría haber elegido entre cualquiera de los dos. Y creo que fue ese tipo de votante al que Jadwe, con su estrategia política de empezar a tuitear todo esto que estamos conversando hacia Boric, creo que ese es el votante que finalmente se cambia de lado, vota por Boric, y de hecho yo, y estoy seguro que ustedes también tienen varios conocidos que quizá les pasó eso mismo. Yo por lo menos tengo varios amigos que iban a votar por Jadwe, pero después de ese periodo se cambiaron y votaron por Gabriel. Entonces, creo que ese giro de última hora explica también quizá un poco la diferencia. Creo que, y enumerando otras tesis y otros factores, otras variables que se han esgrimido en la conversación en general, creo que si bien obviamente Gabriel obtuvo buena votación en las 3 comunas, más de lo que se esperaba probablemente, yo no diría que eso también hizo una diferencia muy sustantiva en el resultado final. Tampoco creo en la tesis que se esgrime de que la derecha fue en masa a votar por Gabriel Boric para que no ganara Jadwe. Yo la verdad no digo que eso no haya sucedido, pero en ningún caso creo que haya sido un fenómeno que aporte una diferencia sustantiva al resultado final. Yo creo que el resultado final, como digo, obedece principalmente al buen trabajo de la campaña de Gabriel, y en segundo lugar a la estrategia que decidió llevar Jadwe en términos políticos y comunicacionales en la última semana, que más que mantener votos le terminó restando y provocando una fuga hacia Gabriel. Ay, se me olvida una tercera variable que es clave, disculpen por extenderme tanto, pero igual requiere un poco de vuelta esto. Yo creo que muchas veces las señales que Gabriel tuvo con los sectores socialistas, por ejemplo, las sopaipillas con Narváez, recordémoslo, creo que también eso le aportó
una masa electoral interesante que fue parte de lo que finalmente hizo esta diferencia final. Entonces yo también dejaría eso como un elemento importante después de los dos que mencioné. Creo que así más o menos uno podría explicar la victoria y el resultado final, al menos de las listas de aprueba de dignidad. Perfecto. Mira, desde el chat llega una pregunta. Te preguntan, ¿qué porcentaje de votos del Distrito 11 son un real apoyo a Boric y cuántos un rechazo a Jadwe? ¿Cuál es tu opinión ahí, Benja? Eso es una buena pregunta, pero yo creo que si uno pensara que la gran mayoría de los votantes que, al menos en el Distrito 11, o estas tres comunas, que no es todo el Distrito 11 tampoco, pero para que se entienda, yo creo que la gran mayoría de los votantes no son votantes, digámoslo, como el votante de derecha anticomunista que en verdad fue para que no saliera Jadwe. Yo creo que puede haber habido de eso, y particularmente en este distrito, pero yo me tiendo a inclinar que no, que yo creo que hubo una capacidad de convocar a personas de centroizquierda en este distrito que finalmente le dieron su apoyo a Jadwe y que son, me atrevería a decir, un público que no ha estado muy participante estos últimos años, pero que desde el estallido en adelante empezó a cobrar un poco más de interés. Y esto yo lo relaciono mucho a la manera en cómo incluso estaba configurado nuestro comunal, nuestro comando, por los voluntarios. Yo creo que justamente ese voto entre las personas de 30, 35 años, adultos jóvenes, que quizá nunca habían votado antes por el Frente Amplio, o quizá no era algo tan relevante para ellos. Yo creo que fueron esas personas las que marcaron la diferencia, más que el voto de derecha anticomunista o antijaduista, por así decirlo. Perfecto. ¿Cómo ves la siguiente etapa? ¿Ah? Se habla de que Jorge Char, por ejemplo, se incorporaría con una candidatura apoyado por la lista del pueblo. Se plantea que el viernes Jasna Proboste tomaría la decisión de ir a competir junto a Paula Narváez desde el centro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde se empieza a hacer más complejo el análisis y el trabajo territorial, sobre todo? Aquí ya empezamos a tirar las cartas del tarot ahí para leer el futuro. Yo tengo un bueno ahí que le gusta el negro. Por supuesto. Sí, no, y lo más entretenido es ver estos capítulos después de 3 meses para ver quizás las zarpadas cuestiones o los aciertos que estamos hablando. A veces, claro, de todo. De todo. De todo, sí. Po. No, mira, yo creo que el escenario va a ser interesante porque yo creo que estos resultados de estas primarias a quien más complican es a Jasna Proboste. ¿Por qué? Porque en el caso de que hubiera salido lo que se esperaba, digamos, Lavín Jadwe, la cancha quedaba bien grande, digámoslo, con los candidatos que tenían un potencial electoral grande de pasar a segunda vuelta, etcétera. Lo cual obviamente le daba más amplitud, más espacio a Jasna para ir conquistando más sectores. Pero ahora ganó Sichel, gana Boric, va a salir Jasna. Al parecer va a haber una disputa potente en el centro político. Es decir, la cancha se achicó mucho. Sí. Entonces van a entrar todos a disputarse los nichos muy cercanos. Ya no va a ser como, bueno, yo claramente tengo el voto de izquierda y ese no me lo toca a nadie, o yo tengo claramente... También va a estar el tema, como decía profe, de que con la eventual aparición de Sharp por la lista del pueblo, no sé si vieron el comunicado que lanzó el otro día, a mí igual me dio un poco de risa, porque ¿vieron las firmas? Sí. O sea, a mí me dio algo de pudor porque es mi alcalde. Pero bueno. Mira, a mí igual me causó un poco de risa porque no sé si a mí me llegó un documento malo, no, pero 9 de las 10 firmas que habían eran del equipo de la municipalidad y una constituyente. Pues. Pero por supuesto.
Entonces, yo me imagino a Sharp pensando en su sillón, a ver, ¿cómo me puedo candidatear, pero sin que sea yo saliendo a decir quiero ser candidato presidencial? A ver, ¿cómo la puedo hacer? A ver, cabros, ya, pásenme su firma, pego un telefonazo a la constituyente, ya, y ahí pasémoslo. Es como la elección Pero, del presidente curso. claro. Entonces lo encontré una manera un poco torpe y también da cuenta que le están picando los dedos por ya entrar como a la disputa, po. Lo que Eh, pasa, lo que pasa, Benjamín, yo aquí, bueno, tengo una explicación por la pelea interna y todo lo que ha habido desde la génesis del Frente Amplio. Hay que recordar que Jorge Char, él llega como con un cierto protagonismo al Frente Amplio después del Pacto de la Matrilla haber ganado la alcaldía de Valparaíso. Y como yo dije también en el último, porque cuando me preguntaron de la candidatura de Jorge Char, yo dije, Jorge Char tiene dos atributos que son muy negativos en general, que le sirven acá, pero que no le sirven para afuera, que es muy personalista, ha hecho una gestión muy personalista, lo cual desde el punto de vista práctico le ha resultado aquí en Valparaíso, pero... y además siempre ha querido tener una figuración nacional importante. sí, es verdad. Yo Y creo que... Sí, perdón, dale. y con esto de Boric, en cierta forma se le adelantaron los tiempos, porque yo creo que todos estaban esperando para la elección del 2025. Sí, no, de cierta manera, y tratando de vincularlo un poco con lo que preguntaba el profe, yo creo que Sharp claramente tiene atributos muy positivos, o sea, yo creo que hasta cierto punto indudable que ha hecho una buena gestión en Valparaíso, mejor de la que había antes, ciertamente, y bueno, y quizá ahí puedes tener un mejor análisis, pero claramente lo que tú también dices es verdad, o sea, él tiene como este espíritu un poco caudillo, que de hecho también es muy en la lógica de cómo él se sale finalmente del Frente Amplio, de Convergencia Social y cómo rompe un poco las relaciones ahí. De todas maneras, yo creo que la irrupción de Jorge Sharp en términos electorales claramente va a disputarle los votos de izquierda a Gabriel Boric, Sí, claro. y eso obviamente también va a ser una complicación. Si bien yo al menos en mi lectura no creo que Jorge Sharp tenga una participación o un porcentaje muy alto, claramente va a ser una candidatura testimonial porque no tiene ni la orgánica, ni la fuerza, ni el arrastre, ni la visibilidad necesaria para llevar a cabo una campaña que pueda pasar a segunda vuelta, pero sí le puede hacer daño a la candidatura de Gabriel sacándole los votos de izquierda. Yo hay algo que creo que nosotros tenemos que asumir para el panorama político que se viene, y en especial en este contexto en donde la cosa es muy dinámica, estamos en un cambio de época, la política es muy incierta, más que nunca, las sorpresas y los cambios están a la vuelta de la esquina siempre, y yo creo que los resultados de esta primaria no deben considerarse como votos en la bolsa. Es decir, yo creo que fue un buen desempeño en la participación de Apruebo Dignidad, la cantidad de votos que obtuvo Boric y Jadwe, incluso que sacó más que Sichel, pero creo que también sería un error, y a mí me parece que Gabriel lo sabe y lo tiene súper claro, que uno puede pensar que a partir de acá en adelante, esos ya son todos votos que están ganados, que uno no tiene que disputarlos o que trabajarlos o que mantenerlos. O sea, claramente de los votantes de Jadwe va a haber una porción que no va a querer votar por Boric, y eso es una realidad. Hay personas que han quedado muy sentidas con el desempeño de la última semana y que consideran que Gabriel Boric es prácticamente la nueva Concertación, que representa poco menos que la nueva mayoría de nuevo. Entonces, va a ser un voto que va a ser difícil de captar, y que claramente una persona que podría robárselo es Jorge Sharp.
Entonces, ahí va a haber un desafío grande por parte de la candidatura de Gabriel, va a haber un desafío nuevamente hacia el centro, porque va a estar la disputa entre los votos que busca Jasna Proboste. Va a haber ahí un rol interesante y clave del Partido Socialista para ver qué va a suceder ahí, porque por lo pronto, al parecer en Unidad Constituyente van a haber primarias, y no sé, supongo que Jasna, cuando anuncie su candidatura este viernes, irá a competir, porque al parecer ya a Narváez no la pudieron bajar, porque estuvieron todos estos meses intentando bajarle la candidatura y no hubo caso. Entonces parece que ahora la única solución es la primaria, no se me ocurre otra. Entonces ahí en el centro también va a haber un juego bien interesante, y por lo demás en el centro también va a entrar a jugar Sichel. Entonces van a estar todas estas personas, por ejemplo, estos liberales de centro que muchas veces apoyaban a la nueva mayoría, pero después se fueron, que también representa mucho ese perfil Javier Parada, por ejemplo, que estuvo trabajando hasta hace poco en la campaña de Briones. Entonces, también está claro, entonces yo creo, y digo todo esto para tratar de decir que la configuración del escenario político hace que los resultados que hoy parecen muy certeros, muy sólidos, muy positivos para algunos sectores, no signifiquen que hay carrera ganada ni que hay algo muy seguro, porque como estamos viendo, la irrupción y los cambios en todo esto pueden pasar de la noche a la mañana. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con pensar de que esto significa algo más de lo que ya sucedió. Mira, yo estaba viendo hace un momento atrás aquí, estaba recibiendo información de cómo va a ser un poco el planteamiento de Jasna Proboste el día viernes, la puesta en escena. Me dice que va a ser en su circunscripción, en una escuela, como todo un montaje. Ya. Y eso obviamente, claro, es una muy buena estrategia en términos comunicacionales, pero hay un problema, hay un pecado de origen, un pecado original. Y es que en el fondo tanto Sharp, si se llega a presentar como Jasna Proboste, Paula Narváez, lo más probable es que las circunstancias en que se dé esa primaria, que el CERVEL ya dijo incluso que no podían llamarla primaria, no va a tener el mismo alcance, no va a tener obviamente la misma representatividad que tienen las primarias legales a las cuales concurrieron tanto el pacto de Jadwe y Boric como el pacto de Vamos por Chile, Chile Vamos, ya no tengo idea cómo se llama, le digo absolutamente. Pero en el fondo de ellos hay una legitimidad que tiene que ver con las bases de la transparencia. Yo creo que ahí, contra eso, le va a costar mucho jugar a Narváez, a Carlos Maldonado, que siempre anda por ahí solo, a Jasna Proboste y también. Pero Maldonado pasa a primera vuelta directo, ¿no? Él yo tengo... O sea, tengo... Cualquier candidato que sea presentado por partido perfectamente podría pasar a primera, podría ser candidato a la presidencia. No necesito yo recuerdo que posterior a las fallidas negociaciones para las primarias de la izquierda, Carlos Maldonado dijo que él pasaba soplado a primera vuelta. Sí, es lo que él quiere. Es lo mismo que pasa con Pamela Giles. Pamela Giles, si quiere ser candidata a la presidencia, perfectamente podría hacerlo porque es militante del Partido Humanista. Claro. Así bueno, que hoy día o ayer creo que ya desestimó por completo la opción presidencial. No, ya la abuela está pensando en la senatorial. Sí, eso ya es claro. Oye, Benjamín, y voy a aprovechar también la experticia de Marcel para hacer una pregunta. En la campaña de Gabriel, ¿hay algún hito comunicacional que tú quieras destacar o que a lo mejor Marcel quisiera destacar? A ver, yo destacaría como hito comunicacional el árbol que lo han hueveado tanto a Boric, pero yo creo que marca de alguna manera el espíritu de un tipo, como tú decías, Cristian, el otro día, que se atreve. Aquí en el fondo estamos en presencia de una persona que nos quiere transmitir lo que ha sido su vida, con un poco de poesía incluso, con un poco de llevarlo a lo contingente, llevarlo a lo cotidiano. Yo creo que ese fue un hito
que probablemente marca la campaña, más allá del discurso, más allá de la imagen de un tipo dialogante, lo presenta como un tipo súper humano, ¿ah? Muy cercano además. Entonces, esas variables yo diría que se conjugan para poder llegar con el mensaje de forma mucho más cercana a la población. Creo que ese es el hito para mí, desde mi punto de vista al menos. Sí. No, yo concuerdo absolutamente, profe. Creo que el árbol ha sido un símbolo clave y creo que, y complementando un poco la explicación que di en un principio de por qué ganó Boric, y creo que se une mucho con lo que decía usted, profe, creo que la gente cuando fue a votar por Gabriel Boric y no por Jadwe, o en vez de Jadwe, eh, creo que votan por una forma, creo que votan por un tipo de liderazgo específico, por Sí. un tono comunicacional, porque en el programa, en las ideas, en lo sustantivo, las diferencias no eran muchas con Daniel Jadwe, No, pero de hecho, donde si sí tú lees había el programa te das cuenta de eso, exactamente. exactamente, pero donde sí habían diferencias sustantivas era en la forma. Es Correcto. decir, yo creo que la gente dijo claramente, acá queremos un liderazgo del tipo de Gabriel Boric. Es decir, un arquetipo que al igual que Sichel es nuevo en la política porque no tiene los mismos códigos, no anda empaquetado, digámoslo así, es más humano, es más sensible, es una persona más corriente que no viene claramente de la misma estirpe que los de los últimos 30 años y Viene de también regiones. es, claro, viene de regiones exactamente y de alguna manera también es un liderazgo dialogante que tiene esta capacidad para tender puentes con personas que piensan distinto a él, pero Correcto. que él entiende que son actores clave para dar gobernabilidad a su proyecto que está tratando de llevar a cabo, porque si hay algo muy importante que él es muy consciente, es que no basta ni con Apruebo Dignidad, ni solamente con ellos mismos, ni con el Partido Comunista, sino que ellos tienen que salir a buscar el día de mañana las fuerzas necesarias para que si ganan puedan llevar a cabo en el Parlamento y de manera obviamente pacífica todo esto que quieren. Y yo creo que por eso también la gente apoyó a Gabriel y no eligió el liderazgo de Daniel, que el liderazgo de Daniel es un liderazgo totalmente distinto, es decir, es un liderazgo frontal, es un liderazgo puntudo, es un liderazgo enojoso, pero que eso también durante mucho tiempo constituyó parte de sus virtudes y del arrastre que él tenía y que sigue teniendo naturalmente, porque hay una parte de la población que también le gusta estas personas que se indignan con las injusticias, que se indignan con los periodistas que muchas veces obviamente hacen preguntas insidiosas y le dan como bomba en fiesta por 3 semanas a una misma temática que a uno le podrá gustar o no gustar a Daniel Jadwe, pero nadie puede negar que a Boric no le dijeron nada en la prensa durante 3 semanas y a Jadwe le dieron como piñata de cumpleaños, po. Claro. Independientemente uno diga tienen razón o no tienen razón, él fue el tema de la prensa por lo de la ley de medios, porque la pasta base es la legalización de las drogas. Entonces, claramente hay una actitud que yo creo que a gente le indigna y gente le gusta ver que las personas de repente respondan como un poco fuera de sus casillas. Claramente, esa proporción no fue la mayoritaria y por eso gana el liderazgo de Gabriel Boric, pero explica por qué el perfil de Jadwe también es un perfil que tiene éxito. ¿Y saben dónde hay otro perfil que tuvo éxito que es del mismo estilo que Jadwe? En la candidatura de Daniel Stingo para la constituyente que obtuvo la primera mayoría nacional. O sea, Claro. todos sabemos que Stingo es una persona puntúa, una persona filosa, pero que la gente lo adora porque la gente que vota por él dice, a mí me encanta que él diga lo que piense y que lo diga sin ningún tapujo. Es Claro. ese mismo estilo político que también le gusta al votante de derecha, en el estilo de la Tere Marinovich, en el estilo de Evelyn Matei. Son arquetipos que interpelan a gran parte de la sociedad en momentos distintos.
pero para el momento que se viene ahora, que es un momento en donde se requieren acuerdos, donde se requiere diálogo y por sobre todo se requiere darle a un país una estabilidad, una paz social para la operatividad de la constituyente, yo creo que por eso la gente elige el liderazgo de Gabriel Boric, porque creo que ese es el liderazgo que ellos creen, que ellos piensan que puede hacer cambios profundos, pero con un clima social más saludable. Claro, tiene que ver con los perfiles comunicacionales, principalmente. Creo que cada liderazgo surge de acuerdo a la contingencia, a la necesidad. Eso evidentemente es una máxima en comunicación política. Y ojo que acá triunfan dos tipos dialogantes, ¿eh? Eso es bien interesante. Nosotros visualizábamos una elección muy polarizada. Pensábamos que si llegaban Jadwe y Lavín por una parte... Se anticipaba la política a los 3/3. Claro, claro. Acá se achica, como tú dices, la cancha, el escenario es otro. Tenemos dos personajes que ganan estas primarias que además son dialogantes, que probablemente le van a generar un gran problema al centro político. Y ¿cuáles serían, tú crees, las claves a futuro desde la perspectiva de Gabriel Boric, pensando en que tiene que convocar tanto a la izquierda más dura, incluso que el Partido Comunista, y eso ya fue difícil, y además tiene que crecer hacia el centro? ¿Ah? Aquí es importante entonces ver cuál sería tu punto de vista en relación a ese escenario. Es una buena pregunta porque creo que en esa pregunta es donde uno puede quizá identificar la tensión más grande que puede haber a lo largo de esta campaña. Porque Gabriel y su partido, su candidatura, forma parte de la coalición de Apruebo Dignidad. Entonces, cada, digámoslo, lazo o relación que Gabriel establezca con una persona por fuera del pacto es una relación que puede afectar al Partido Comunista. ¿A qué me refiero con esto? A que claramente Gabriel tiene que crecer, todos lo saben, pero ¿qué pasa si empieza a crecer hacia sectores que sean problemáticos para el Partido Comunista? Ahí se podría generar una tensión entre esos espacios que se busquen y lo que el Partido Comunista diga, hey, no, nosotros no vamos a entrar a transar con esos sectores porque esos sectores a nosotros no nos representan y la verdad nosotros pensamos que no es bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que claramente el mundo del centro va a ser clave, de la centroizquierda. Creo que la izquierda dura también va a ser importante, pero yo diría que en un orden secundario al centro. Y de todas maneras creo que va a marcar una diferencia el aproximarse a, digámoslo, grupos o stakeholders a los que históricamente quizá la izquierda o el Frente Amplio en particular no se ha acercado. Por ejemplo, Gabriel mencionaba el otro día de que se estuvo juntando con una serie de startups, de emprendimientos. Endeavor. Exactamente. Entonces, él contaba un poco de su experiencia y de cómo lo veían ellos, cuáles eran sus opiniones, sus desafíos como obviamente para el emprendimiento a nivel nacional. Y a mí me gustó mucho ese acercamiento porque creo que justamente son ese tipo de públicos los que muchas veces no están, digámoslo, en el área cómoda del Frente Amplio, de la izquierda, acercarse y atreverse a poder dialogar con esos sectores, tanto para mostrarle garantías de lo que puede ser su gobierno, de darles confianza por sobre todo, y de demostrar que esto es un proyecto que va mucho más allá de Apruebo Dignidad. Creo que ese va a ser el desafío y que para crecer van a tener que tener una muy buena comunicación al interior de la coalición para que justamente no se produzcan estos roces al momento de aproximarse a otros grupos políticos o de la sociedad civil. Correcto. Benjamín, te voy a volver a hacer esta pregunta. Esta pregunta te la hice la primera vez, cuando nos juntamos, cuando eras
coordinador comunicacional de el candidato de primaria, Gabriel Boric. Te vuelvo a hacer esta pregunta como coordinador comunicacional del Distrito 11 del candidato presidencial Gabriel Boric. La misma pregunta, exactamente la misma pregunta cuando me estaba acordando. ¿Cómo va a ser ahora la relación con los constituyentes? Ahora que, en cierta forma, Gabriel sube de categoría, ya no es el candidato de primaria, incluso a mí me gusta mucho el término underdog, en algún momento lo usamos también, no es el underdog que tenían inicialmente la Pro Dignidad y la izquierda en general, sino que ahora es el candidato presidencial Gabriel Boric. ¿Cómo va a ser ahora, o cómo tú vislumbras que puede llegar a ser la influencia y el impacto con los constituyentes? Mira, yo no sé si sepa muy bien cómo va a ser de facto, pero sí sé quizá cómo debiera ser. Ya. Y creo que esta relación, digámoslo, ya estando en una primera vuelta presidencial, con buenas posibilidades de pasar a segunda vuelta, hay que entender que el desafío principal de la presidencia de la República en el siguiente periodo va a ser tanto levantar nuestro país de la crisis sanitaria, económica, social, y a la vez mantener una sana operatividad de la Convención Constituyente. Y para eso uno debe tener muy claro cuáles son los desafíos que quedan para la Constituyente. Y son desafíos principalmente que tienen relación con incluir mecanismos de democracia participativa o consultiva, pero como mínimo establecer canales de comunicación con la sociedad civil para que esto no se vea como una casta de hombres y mujeres que están deliberando en lo alto, sino que hay un constante feedback y una retroalimentación por parte de la ciudadanía en todas las discusiones que se están llevando a cabo. Por lo tanto, entendiendo y teniendo claro que ese es el desafío, la comunicación que se debe tener con los constituyentes debe ser muy, muy estrecha, muy cercana, porque de alguna manera, como este va a ser probablemente uno de los temas más importantes para promover justamente estos mecanismos de participación popular, de escucha, de consulta, se tienen que tener muy presentes las opiniones de los constituyentes, entender muy bien qué es lo que se está desarrollando al interior, cuáles son las discusiones que se están dando, cómo son los bandos también que se están articulando políticamente, lo cual tampoco es algo que hay que darle poca relevancia. Yo creo que incluso la articulación de los bandos todavía no es nítida, porque yo creo que las votaciones, cuando empiecen a tener curso, van a ir organizando más bien las fuerzas y las alianzas políticas, que hoy uno podría decir, pero igual está más o menos claro, porque están como los liberales, está la lista del pueblo, el FA con el PS están ahí como medios hermanables, ¿cierto? La derecha ahí como un poquito al rincón, pero una vez que comiencen las votaciones, una vez que ya, por ejemplo, digámoslo, voy a poner un caso hipotético que puede pasar perfectamente, que para algunas votaciones la lista del pueblo diga, no, acá nosotros no vamos a transar, porque si transamos esto, somos neoliberales y que todos los que aprueben esto van a ser igual que los de los 30 años, y digámoslo, mantienen esa retórica al menos por un par de votaciones, y por un par de votaciones van a empezar a darse cuenta de, chuta, estamos quedando como un poco al margen de la discusión, estamos quedando un poco al rincón. Y este mismo ejemplo también es aplicable para la derecha, ojo. Si ellos no entran a dialogar con otras fuerzas, o cualquier fuerza no entra a dialogar, van a empezar a quedar marginados, porque ninguna fuerza, como lo comentamos la vez pasada, tiene el vigor político para ser suficiente por sí misma. Entonces, justamente eso es lo que va a obligar a que se articulen, y que no se articulen de manera
tan estable, incluso puede que a veces los liberales quizá voten con la derecha, puede que a veces el Frente Amplio termine votando con la lista del pueblo. Hay que ver, lo importante es ver las tendencias, pero todo esto que estamos conversando y especulando es algo que tiene que comunicarse hacia la candidatura de Gabriel por medio de los constituyentes para que el presidente, sea quien termine electo, tenga claridad del panorama que existe al interior de la constituyente para justamente ejecutar e implementar estos desafíos que conversábamos que tiene por delante el órgano. Ya. Oye, sí, porque por ejemplo, hoy día ya se dio la primera polémica con las elecciones de las comisiones. Ya hoy día un pequeño encontrón entre la lista del pueblo y el FA por la presidencia de la Comisión de Constitución. Así que hasta ahí hay un tema que como tú, como bien dices, al final esta fuerza de izquierda, derecha, en términos operacionales, finalmente se van a desarmar porque al final lo que van a necesitar son sacar objetivos. Sacar objetivos muy importantes dentro de lo que es dentro de lo que es la constituyente. Oye, un tema que me surgió ahora, aparte estoy un poco leyendo los mensajes, me dice aquí, tu hermano Marcel me dice que Benjamín traiga Boric a este podcast. No sé si Me será encantaría posible, ser pero tan importante como para poder hacer eso. por eso mismo te digo. Sí, pero el otro día estuve viendo tu podcast ahí que hiciste con Fernando Sí. Atria. Muy bueno, me encantó. Muy bien abordado los Gracias. temas, la profundidad. Bien. Gracias. Nos salió larguita la entrevista, sí, pero es que no podíamos. Aunque uno no lo crea, estos podcasts siempre salen largos. No hay cómo Sí, saber. no. Aparte con Fernando Atria no íbamos a escatimar en tiempo, íbamos a decir, ya dejémoslos de media hora. Chao. No. Solo se puede en la televisión la entrevista de 10 minutos. Sí. Y eso. No, pero No, la sí, verdad es que los sí. temas a mí me gustó mucho, lo estuve escuchando completo y, o sea, además que incorporaba temas de filosofía de la ciencia política, porque se metía en profundidad en muchos aspectos ahí en la conversación que tenían junto con tu compañero de fórmula ahí en el podcast. Sí. Benjamín, precisamente sobre eso. Ya se está diseñando o tirando líneas sobre cómo comunicacionalmente se va a manejar Gabriel Boric como candidato. La verdad, yo no tengo acceso a ese tipo de información, pero yo tampoco sé si eso es algo en lo que ya se está trabajando desde ya. Yo personalmente, mi impresión es que al menos estas semanas se va a dar, como por así decirlo, un receso a nivel de campaña, porque recordemos que la campaña de Gabriel para la recolección de firmas y todo viene igual de hace un tiempo y la verdad igual hay un desgaste natural en los equipos, en los comandos a nivel nacional, pero yo creo que eso yo creo que va a irse trabajando de todas maneras en las siguientes semanas. ¿Cómo fue evaluado el trabajo que hicieron ustedes en la zona oriente por Comando Central? ¿Tienen ya un feedback de eso? No, aún no. Como te digo, está todo como un poco paralizado, la verdad, a nivel de campaña, como que uno tiene la sensación como que todos se fueron de vacaciones. Pero no, igual yo lo entiendo porque, a ver, una campaña como la de Gabriel, igual es una campaña en donde al haber menos recursos que en la derecha proporcionalmente, todo es un poco más artesanal, digamos, todo es un poco más voluntarioso, pero obviamente eso también tiene su encanto, yo creo que seduce también en gran parte a la gente y todo, pero como les digo, la verdad no hemos recibido todavía formalmente ningún tipo de feedback
Sí, antes de la elección se nos categorizó como una comuna en donde probablemente teníamos más opción de ganarle a Jadwe por Claro, cuestiones obvias. Al exacto. parecer ese ejercicio se hizo a nivel de todos los comunales, como que a las comunas que tenían buena probabilidad de ganar se les entregó, digámoslo, un instructivo, unas sugerencias y unas tareas específicas para realizar. Entonces, al menos eso es lo único que yo creo que podría decir, que las expectativas, pero yo diría que no es ninguna sorpresa tampoco, es que nos iba a ir bien, pero eso quiere decir solamente que estimaban que iba a ganar Boric, pero no sé si estimaban, por ejemplo, que iba a participar tanta gente. Yo creo que eso no era parte de las estimaciones. Ese es un aspecto bien importante que hay que considerar. ¿Cómo llegar a establecer de alguna manera más cercana el grado de participación? Porque estamos a ciegas en este minuto, dado que los mecanismos de carácter indagatorio no están siendo muy fidedignos. Y Ujú. también, por otra parte, uno tiene como, a ver, una sensación, ¿ah? Le toma el pulso a la opinión pública, pero te cuesta mucho llegarlo a cifras. ¿Cómo llevamos eso finalmente al nivel estadístico? Aquí hago la pregunta tanto a Cristian, que es especialista en este tema, como a Benjamín. A ver, ¿cómo podemos llevar eso a cifras? Que sería interesante. O sea, hubo de hecho un grado de significancia manteniendo todos los niveles de reserva que uno puede tener respecto a lo que fueron las votaciones de gobernadores. Ojo con eso. Por ahí hay algunos datos que se están dando vuelta de que en las regiones donde hubo elección de gobernadores hubo cierto grado de correlación. No, aquí no es Ya, importante, pero sí, ya. sí desde el punto de vista de la participación. Eh, por otro lado hay que hacer un análisis ya un poquito más fino de la elección de los constituyentes. Por ahí he visto algunos analistas que dicen que las votaciones de los constituyentes en algunas comunas fueron muy cercanas a las votaciones que obtuvieron los candidatos de cada uno de los bloques. Es decir, la votación de Daniel Jadwe fue muy parecida a la votación del Partido Comunista, y la votación de Gabriel Boric fue muy parecida a la votación de los candidatos más cercanos a Pro Dignidad. Y incluso más, hay algunos que hablan de que puede existir una cierta correlación entre los independientes de derecha y la votación de Sichel. También hay gente que también lo plantea. Pero el tema es que, y es una de las dinámicas que vamos a tener que manejar. En general, los analistas, los que nos dedicamos al análisis político, hay un tema, y que un poco lo planteé ¿cómo se llama? El podcast pasado, cuando lo hicimos con Marcel, y es que hay que empezar a analizar la votación de la gente joven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y lo conté en el podcast pasado, si uno hace el análisis de la votación del plebiscito del 2020, votó más gente joven que gente de edad. Estamos hablando de que en términos porcentuales parten en un 55% con 18 años, tienen un máximo a los 22 años de aproximadamente un 57%, y después comienza a bajar paulatinamente hasta los 35%, que ahí llega a los 53%, que fue la gente que votó. Uh-huh. Y de ahí viene una depresión, que yo un poco lo expliqué con esta generación de no estoy ni ahí, y después los otros que votaron harto fueron los que son los hijos del plebiscito, que yo te voy a llamar así, los hijos del plebiscito, es decir, la gente de mi edad o un poquito más edad, estamos hablando 46, 50, 56, 48 años, donde sí empezaron a votar progresivamente por sobre la votación promedio del plebiscito. Entonces, hay que empezar a mirar eso, hay que empezar a mirar, sí. y en algún momento me imagino que dentro del próximo año, porque el CERVEL se demoró aproximadamente, esto fue en octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, un poquito más de 6 meses en sacar la base de datos. Entonces, probablemente, a lo mejor si lo apuran al server lo puede tener antes, pero no sé si se podrá hacer. Sería interesante empezar a ver cuál es el patrón de edad de la gente que votó en esta elección. A mí me da la impresión, esto es solamente impresión, tendría que meterme en los números y todo lo demás, pero a mí me da la impresión que si uno toma, o uno pudiera tomar en cierta forma, la votación de izquierda, pues vamos a centrar en la primaria de Rueda Dignidad, la votación de izquierda de ¿cómo se llama? Distribuida por edades. Yo creo que la gran mayoría de la gente que votó por Boris fue esa gente joven que votó en el plebiscito, y la gente que votó por Jadwe probablemente tiene que haber sido los hijos del plebiscito. Porque más o menos a mí así a vuelo de pájaro, me da la impresión de que podría darse 60-40. Pero también hay un tema práctico, porque yo sería un error estadístico. Y yo soy un hijo del plebiscito, claro. Yo voté por Gabriel Boric. Entonces, claro, también hay que ver ese tipo de cosas. Benja. Es que me seduce mucho la idea de que la fuerza está en ese tramo como de los 20 a los 35 años, en donde creo que la mediana era 23, por ahí, si no 22, me equivoco. Sí. 22 es el máximo. Claro. Yo creo que me parece muy razonable pensar que es así, y que claro, tú eres como un error estadístico, más o menos como en el esquema general. Claro, es que... En realidad es un error. Yo creo que en general el voto boomer, y más en un contexto de crisis, yo creo que es un voto que se vuelve muy conservador en general. Sí. Yo creo que ante la posibilidad de escasez económica, de falta de trabajo, yo creo que esa generación que vivió un poco del miedo, de la resonancia, del temor a la dictadura, creo que le pegan mucho los discursos que invocan justamente situaciones catastróficas como por ejemplo Chilezuela, y creo que ellos generalmente se repliegan un poco en esa zona y no salen mucho. Ahora, yo creo, quizá realizando una pregunta que sería un poco como el paso anterior, pero creo que no es algo obvio y creo que vale la pena preguntarse. Creo que nos podríamos hacer la interrogante de por qué votó tanta gente en la primaria. Sí. Porque todos sabemos que votó cuantitativamente muchas personas, ha sido la mejor votación o con más participación por lo menos desde la democracia en adelante. Entonces, el retorno a la democracia, perdón. Entonces, si uno se pregunta por qué ha habido tanta participación, ¿qué hizo que la gente ahora fuera a votar como no había votado antes? Y yo creo que es porque la calidad del debate político se ha elevado. Yo, por ejemplo, recuerdo los debates, yo recuerdo el clima en la primera vuelta presidencial que hubo en el periodo pasado, y los debates, las ideas, los candidatos claramente eran mucho más paupérrimos de lo que hay hoy. Creo que hoy la oferta política que hay, tanto en la izquierda como en la derecha, creo que, y particularmente en la izquierda, si bien yo no soy un hablante imparcial, creo que ha aumentado mejor su calidad, sus propuestas, como producto y como consecuencia también de toda la crisis social que hay, porque tampoco es como que hay de otra, o sea, si no fuera así, probablemente tendríamos una agudización del conflicto que hay en las calles. Recordemos que estamos en medio de un estallido social que quizá en el último tiempo se ha visto que ha pasado piola por el tema de la pandemia, pero la verdad es un malestar y es una sensación que todavía está y que se expresa tanto en los tipos de liderazgos que se dijeron en las primarias como en cómo
los candidatos que habían en esta vuelta tenían todos un discurso más corrido hacia el centro, hacia la izquierda, con propuestas de transformación profunda, todos en su respectiva medida, digámoslo así. Creo que, como digo, la calidad de los políticos, del discurso, de las propuestas y de la sintonía ha hecho que la gente se levante a votar, y particularmente en el caso de Apruebo Dignidad, siento que ese nivel se ha notado. Si bien yo creo que Jadwe la última semana dejó un poco que desear, tuvo errores, digámoslo bien fuertes, creo que él sigue siendo, y yo no sería de la tesis que da Daniel Jadwe por muerto de acá en adelante y que ahora va a caer en la irrelevancia. Yo no, al menos no creo eso, creo que él va a seguir siendo un personaje relevante, va a estar ahí en Recoleta nuevamente cumpliendo su periodo, el cual ganó por una mayoría arrolladora. Probablemente en el futuro le deparen cosas nuevas. Ahí es muy interesante lo que va a ir pasando a la interna del Partido Comunista de ahora en adelante, cuál va a ser quizá la reflexión que se va a tener posteriormente a estas primarias. Yo creo que en el Partido Comunista, no sé si sea así, como de facto, pero sí sería interesante ver si es que hay una autocrítica que de alguna manera redireccione o apunte con el dedo a los que están llevando la dirigencia del Partido Comunista, y qué tanta influencia pudo tener eso en el desarrollo de la candidatura de Daniel Jadwe, en particular de la última semana, porque acá la verdad nosotros podemos suponer y especular, pero no sabemos si eso que hizo Daniel fue porque a él se le escaparon las cabras, fue un arrebato, o fue algo concertado del equipo, o fue algo concertado del partido. A mí me da la sensación, personalmente, que no fue un arrebato de él, ni que tampoco fue una impulsividad que a él se le ocurrió. Yo creo que eso fue una estrategia pensada, yo creo que eso fue algo planeado, y creo que puede pasar algo interesante en cómo está equilibrado adentro el poder en la cúpula del Partido Comunista, y cómo esto podría reestructurarse, digámoslo, para el proceso que viene ahora en adelante y también para las siguientes elecciones. Yo creo que el Partido Comunista va a decir en algún momento: nosotros acá teníamos una muy buena oportunidad de pasar a una primera vuelta presidencial con una opción que no teníamos hace años, tan potente, tan vigorosa, y de alguna manera por errores propios y por otros tipos de errores no logramos concretar esta posibilidad. Y si bien apoyamos a Gabriel y todo, se debe a algo. Y yo creo que, por ejemplo, ciertas instancias como enredarse con el tema de Cuba, como El de las pymes. como el de las pymes, ¿hasta qué punto eso es responsabilidad? O digámoslo, ¿hasta qué punto eso es algo que Daniel Jadwe defendía porque él quería defenderlo o porque él tenía que defenderlo? ¿Me explico? Sí. Entonces, por lo mismo, creo que también se va a venir, o se puede venir, no sé si sea así efectivamente, pero se puede venir, dado el escenario, un proceso de reflexión interna que podría terminar con un resultado interesante. ¿Cuál debiera ser el rol de Daniel Jadwe en la siguiente etapa de la campaña de Gabriel Boric, según tu punto de vista, Benja? Yo creo que va a ser un rol clave, de todas maneras, porque el liderazgo de Daniel Jadwe va a ser importante como un vaso comunicante con este público de izquierda que Gabriel va a necesitar articular justamente para pasar a segunda vuelta. Y yo creo que en este sentido es muy positiva la señal que yo veo desde la votación del domingo, en donde Daniel Jadwe al tiro va con Gabriel, tienen una conversación por fuera de cámara respecto de todo lo que, los roces que sucedieron en la última semana, queda todo zanjado. Incluso hay una señal muy bonita que cuando Gabriel está dando su discurso, hay alguien, creo que en el público, que le empieza a gritar ¡Amarillo! amarillo, amarillo. Claro, y Daniel Jadwe se mete y lo para en seco y le dice: acá nosotros no ganamos por nuestros errores, porque nosotros tuvimos falencia, pero acá el ganador es Gabriel Boric, que hizo una excelente campaña, nosotros lo vamos a apoyar con todo lo que tenemos,
y de acá en adelante somos una coalición unida. O sea, a mí me parece un muy buen gesto. Yo Muy buena. personalmente, claro, yo personalmente se la compro, se la creo, y por lo mismo también creo que el Partido Comunista y que el liderazgo de Daniel Jadwe va a ser súper importante para mantener lo más posible esta masa electoral que él tenía, en donde naturalmente van a haber sus fugas que tienen que ver con ese votante que no es un votante, digámoslo, militante del Partido Comunista, pero que sí pensaba y sí creía mucho en el liderazgo de Daniel Jadwe, y que ahora incluso puede ver que el hecho de que Daniel Jadwe salga tomado de la manito con Gabriel es una muestra de traición, y que ahora Jadwe también se vendió y es parte de esta nueva concertación que se está armando, y puede que ese votante se vaya y busque domicilio político en otras fuerzas, en el caso de que se tirase Jorge Sharp por parte de la lista del pueblo, o que sinceramente también se ponga como una oposición política a todo tipo de poder establecido que pueda venir como resultado de este proceso electoral que se avecina, porque considera que no hay nada satisfactorio que lo interpele realmente. Negro, te tengo citas, mira. Sí. Yo creo que personalmente Daniel Jadwe va a pasa tener la un Ana. rol clave. A ver, ya, ¿Perdón? dale. Dale. No, yo creo que Daniel Jadwe va a tener un rol clave y un poco lo tiré en podcast pasado, en liderar a los díscolos del PC, o a las Exacto. díscolas del PC, porque de hecho, si nosotros hacemos esta primera suposición que yo di al principio, este votante nuevo, este votante de 18 a 35 años, básicamente son los hijos de la revuelta estudiantil, el del que viene del 2011, la del 2016, la última del 2019. O sea, los que fueron a votar son los hijos que vieron todo ese Oye, proceso. paréntesis, perdona, disculpa que te interrumpa, pero me acordaste de una cuestión que yo me acordé al tiro de ti cuando estaba viendo la última franja, ¿la viste? Sí, ¿Te acordás cuando preguntamos qué era lo que le podía faltar a la franja de Gabriel Boric? Y sí. tú dijiste, los estudiantes y todo, ahí en la última franja tiró toda la carne a la parrilla. Pero por supuesto, si es su público. Y como Claro. yo digo, como yo te digo, si Daniel Jadwe, junto con Camila Vallejo, con la Carol Cariola, con los nuevos rostros del PC, logra armar los vasos comunicantes con la candidatura de Gabriel, con el Frente Amplio, los votos comunistas, o una buena parte del voto comunista, se va a ir hacia Gabriel Boric. El tema es que este votante reaccionario PC, este votante reaccionario es, como yo digo, el hijo ¿cómo se llama? El hijo del plebiscito del 88, que ha votado comunista, que siempre ha votado, que siempre ha tenido como este tema más militante, más de este proceso un poco contracíclico que han tenido siempre, y han tenido temas. Yo por mi parte, bueno, yo no voy a hacer más preguntas porque ya tenemos harto rato. Sí, quiero felicitarte por el logro. También me imagino que van a venir un desafío aún mayor, porque ahora es un tema más complejo el llevar una campaña presidencial, aunque sea a nivel territorial o a nivel comunicacional territorial. Y agradecerte el que nos haya dado tu tiempo, tu sabiduría. Probablemente te vamos a invitar un poco más adelante también. También te vamos a dejar este tiempo que te están tomando todos de vacaciones para que puedas un poco también descansar de este tema. Me queda poco porque ahora entra a la práctica. Pero no es menor, ojo, pero no es menor, porque en tu sector estamos hablando de un casi 85-15 que lograron en ese distrito. Yo pensé que lo ganaban, pero podía ser un 55, un 55-45. Yo también. Porque igual hay un votante histórico ahí, votantes socialistas también que probablemente podrían haber votado por Jadwe, y que claramente indican que hicieron una buena pega por ello.
Así que Oye, felicitaciones. te traía cifras aquí para que te diera vuelta en círculo. Mira, de las 16 regiones, en 13 crece la participación en relación a las anteriores primarias, lo cual es evidente, pero en particular, en el caso de la región metropolitana, que tiene una representatividad del 43% respecto al padrón electoral, se da un 51% de crecimiento. Así que ojo ahí, porque hay una sobrerepresentación del 8%, lo cual te indica que es una zona caliente. ¿Ah? Ojo ahí, bien interesante ese dato para que te des vuelta toda la noche ahí viendo teorías conspirativas. Sí, po. Oye, le vamos a decir yo le voy a decir a Chap que se suba aquí al gomero gigante que hay en la Avenida Brasil para ver si le sale igual. Gracias, Benja. Muchas gracias por tu participación, tu aporte. No, Gran experiencia la que te tocó vivir en esta pasada. Así que atesórala por todo el resto de la vida. Es una excelente sí, experiencia como punto de partida. sí. Ya, pues, Hay una frase que dice el Pirincho Navarrete que es cuando pasan a veces cosas importantes, hitos históricos, uno siempre se acuerda en dónde estaba uno cuando exacto, eso pasó. Y yo creo exacto. que este va a ser uno de esos momentos. Y bueno, nuevamente también agradecerle mucho por invitarme a su espacio. Lo pasé muy bien conversando. Me encantan las conversas que se dan en estos podcasts. Así que yo feliz de venir cuando ustedes quieran a comentar, a especular, a tirar las cartas del tarot, a ver si sale o no Oye, eso sale no sería, Char. no sería una mala idea. Para Oye, septiembre. Vamos yo, a ver, Pero José. pues para septiembre. sí, Sí, pues no, yo ahí No es mala feliz. idea. Sí, ¿no? Y bueno, también. También agradezco sus palabras como por el desempeño de lo que fue el comando acá. Obviamente ahí nosotros aportamos nuestro granito de arena humildemente a todo lo que fue el trabajo colectivo a nivel nacional. Así que nada, pues eso, muchas gracias y también, como dice un querido profe, les agradezco por pensar que puedo decir cosas con sentido. muy bien, pues Benja. Muchas gracias. Un gran abrazo. Listo, muchas gracias. Un abrazo, Chao. que estén bien. Chao, chao.